Bienvenidos y bienvenidas a la unidad número 2, experiencias comunicativas y las perspectivas. Recordemos que este módulo de comunicación lo que busca es propiciar una formación ideológica, política y social a líderes y lideresas de las organizaciones sociales y miembros adherentes del Movimiento de Unidad Plurinacional Pachacuti. Esto para que puedan asumir eficientemente el ejercicio de los derechos ciudadanos y colectivos, el liderazgo político, participativo y comunitario. Además, es importante también fortalecer la administración pública y parlamentaria de cara a las elecciones seccionales que se vienen. Es por eso que este módulo de comunicación lo que pretende es contribuir de alguna manera, efectivamente, para la construcción de una sociedad intercultural y un Estado plurinacional. Con esto quiero darles la más cordial bienvenida a esta unidad número 2, que busca como objetivo, como bien habíamos mencionado, es fortalecer los liderazgos y sociales eh, para generar incluso eh, que la comunicación se fortalezca en términos de un marco legal y fortalezca incluso los derechos individuales, los derechos colectivos, los derechos comunitarios desde una perspectiva plural. Y esto implica que este taller también tenga un componente de generación de herramientas e instrumentos para que la comunicación sea mucho más efectiva y que pueda disputar un sentido comunicacional. En esta unidad pretendemos entender cuáles son los aspectos importantes de las experiencias que el Ecuador ha tenido en términos de comunicación comunitaria y política, además de conocer también experiencias de la región. Haremos un repaso sobre el concepto de comunicación comunitaria y cómo la comunicación comunitaria se torna una herramienta eficaz que funciona desde una perspectiva, por supuesto, popular y que rompe la matriz monopolizadora de la palabra de los medios corporativos. La comunicación en este sentido no es una comunicación impositiva, sino que opera como un instrumento de organización popular y que potencia el movimiento, la comunidad y la organización en los territorios. En el caso de las comunidades, la comunicación permite reconstruir su identidad cultural combinando elementos de sus prácticas tradicionales con las apropiaciones de la cultura moderna y dando un especial énfasis al uso de las nuevas tecnologías de la información. Vamos a ver en esta unidad cómo se diferencia y se desmarca la comunicación comunitaria del rol de la comunicación corporativa y cómo la comunicación comunitaria permite ser una herramienta de inclusión social que representa la voz de quienes no tienen voz y que representa además la voz de determinadas comunidades, de determinada cultura y se vuelve una imagen, es decir, se vuelve a ser un conductor de esa colectividad y se vuelve un cimiento en el que proyecta hacia la imagen exterior, es decir, cómo nosotros lo vemos a partir del uso de las nuevas tecnologías, cómo nosotros vemos desde esa perspectiva a un medio de comunicación que proyecta a su comunidad. En ese sentido, la comunicación, como habíamos mencionado, se vuelve un rol de mediador y al ser un rol de mediador pasa a ser un componente integrador en los diferentes grupos que generan en el territorio. Esa comunidad, al tener un espacio propicio, emergente de un medio de comunicación comunitario, genera una convergencia, por ejemplo, con instituciones, con organizaciones políticas, con dirigentes, y con propias comunidades, es decir, quienes habitan ese territorio. Y cómo estas situaciones que se dan en cada territorio pueden de alguna manera ser un espacio de confluencia, el medio de comunicación comunitaria. Veremos además las diferencias entre la comunicación comunitaria y la comunicación masiva y cómo una de las principales características es la participación, porque la comunicación comunitaria promueve la integración
del territorio y de sus pobladores. Entonces, la participación activa es un componente importante de la colectividad en un medio de comunicación comunitaria, pues de esta manera lo que evita es someterse de alguna manera a ser manipulados por los medios corporativos y por lo tanto, de alguna manera lo que genera es una deconstrucción de la opinión pública generada a partir de los medios corporativos. De ahí que quizás uno de los, de la- el eje transversal que tiene esta unidad es cómo la comunicación comunitaria funciona de manera horizontal y las comunidades participan de manera activa en el manejo de los medios de comunicación que poseen. Puede ser una radio, como puede ser un canal de televisión, como puede ser también sus canales digitales de redes sociales. Y esto es una diferencia abismal de la comunicación denominada vertical, que es la comunicación corporativa, donde los individuos o quienes forman parte de estos medios de comunicación son receptores. Nosotros como público somos receptores de la información construida a partir de estos medios de comunicación, es decir, por este sistema mediático masivo, ¿no? Estamos hablando de una comunicación unidireccional, ¿no? Y los medios de comunicación comunitarios lo que pretenden es que romper con esta unidireccionalidad y generar procesos de feedback y procesos participativos. Las fórmulas para generar un medio de comunicación no existen. Y esto, digamos, es quizás en esta unidad lo que vamos a ver es cómo los procesos de los pueblos desarrollan diferentes métodos y técnicas para generar un diálogo entre pares que fomentan de alguna manera la democracia y que participan en las comunidades. Entonces, esta toma de decisión a partir de la participación conjunta es lo que nosotros denominamos una campaña horizontal que rompe con la verticalidad de los medios de comunicación corporativo. Quizás un término importante ahí que destacar en la unidad es el término colectivo, porque el término colectivo en términos de los medios comunitarios es un término fundamental para entender cómo funciona la comunicación comunitaria y cómo estos aspectos que se generan de interés para los pueblos en términos comunitarios se resuelven de manera democrática y de acuerdo a resolverlo de manera democrática con la mayoría, genera un proceso de inclusión que los medios corporativos y la cultura de masas genera un proceso, por el contrario, de exclusión. Y al excluir a las comunidades de estos asuntos de interés social, en el caso de los territorios, por ejemplo, de qué vamos a hacer con respecto a si queremos que nuestros territorios sean explotados por los recursos naturales, es decir, que empresas extranjeras o el Estado exploten nuestros recursos naturales. Los medios de comunicación comunitario son, digamos, ahí juegan un papel relevante en términos de cómo la comunidad se organiza para decidir cuáles son, digamos, los asuntos de interés, centrándose únicamente en los intereses de la población y no los intereses personales del Estado, de las corporaciones o en este caso de la propiedad privada.